Hola, mi nombre es Ana Duerto y estudio séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Createc. Vamos a hablar un poco de la geopolítica. La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía, tanto humana como física, sobre la política internacional y las relaciones internacionales, siendo un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Es una ciencia que se ocupa de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos efectos de los mismos. La geopolítica se centra en el poder político en relación con el espacio geográfico. Hablando un poco de la evolución histórica, la geopolítica es una disciplina que fundó el geógrafo sueco Rudolf Kehljen en 1916. Él produjo su libro más importante, El Estado como forma de vida, donde el término geopolítica se utilizó por primera vez. Se decía que el principio del pensamiento geoestratégico habían sido tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ramsay, quien decía que los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes y que un estado tenía que crecer, extender o morirse dentro de fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. En la mitad del siglo XX, Alexander Seversky es codiseñador del avión Republic P-47, que es el principal avión en los Estados Unidos. Hablando un poco de las teorías de la geopolítica, podemos conversar acerca de Mackinder. Sir John Mackinder, profesor de geopolítica en la Universidad de Oxford, y el más destacado geopolítico inglés, expresó su pensamiento en una conferencia dictada ante la Real Sociedad Geográfica bajo el título de El pivote geográfico de la historia. Mackinder expresaba que no era posible una revolución social que altere las relaciones esenciales con los grandes límites geográficos de la existencia, reconociendo acertadamente los límites fundamentales de su poder. Al no poseer nada sobre el mar, es para la geopolítica rusa una ley tan fundamental como para Inglaterra es mantener el dominio del control del océano. La teoría del poder naval fue dada por Alfred Mahan, quien era un almirante apologista del poder marítimo. Este estableció la vinculación del poder marítimo con la Policía Nacional y pidió constantemente al gobierno norteamericano que cooperara con Inglaterra en los fundamentos del establecimiento de una política basada en principios del poder marítimo. Hablando un poco de la teoría del poder aéreo, la aparición de la aviación a finales del siglo XIX y su aplicación con fines militares en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial fueron factores que propiciaron la aparición de las teorías sobre el poder aéreo. Las características de la geopolítica son influencia geográfica en el desenvolvimiento histórico de una sociedad, ambiente cultural, espacio vital, política interna y externa, geopolítica, geoeconómica y geoestratégica, y la geopolítica que marcan los objetivos del futuro. Es decir, que su finalidad es analizar, predecir y proyectar el marco geopolítico. El empleo de la geopolítica en el desarrollo y expansión de empresas nace de una vertiente, la del desarrollo de compañías grandes u organizaciones multinacionales de gran poder económico y político. Se fomentan estrategias territoriales cercanas al estudio de la geopolítica macroeconómica. Para el experto en geopolítica Bernabé Gutiérrez, la geopolítica empresarial es la disciplina que estudia sistemáticamente los factores, las relaciones y tendencias macropolíticas, analizando cómo afectan a países, compañías y mercados. En su enfoque de expansión externa, la geopolítica favorece el diseño de estrategias de expansión económica y crecimiento organizacional.
útiles sobre todo para aquellas empresas multinacionales, cuyos productos y servicios se distribuyen en diversos territorios bajo la presión competitiva de otras compañías que disputan los mismos territorios del mercado. Mientras que en su enfoque de expansión de las fronteras interiores, esta ciencia contribuye al análisis y estudio de mercados nacionales y al diseño coherente de una estrategia de expansión física o de red de distribución de productos y servicios ofertados por empresas a nivel nacional.